¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el análisis y durante una hora vamos a estar informando sobre todo lo que sucedió durante la jornada, lo que va a suceder en los próximos días y sobre todo lo que va a pasar mañana, porque finalmente mañana a partir de las 10 de la mañana se iniciará la sesión extra large, seguramente, tan esperada. Y bueno, a esta hora, dentro de 24 horas, seguramente estarán debatiendo ya sobre el proyecto de ley de bases. Y la pregunta del millón es, ¿en qué instancia estarán a estas horas, a las 5 de la tarde, si ya habrán iniciado el debate justamente del proyecto de ley? Para contestarlo está acá Gaby Vulcano. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, lo que sabemos es que a partir de las 19 horas va a estar la reunión, está convocada para esa hora, la reunión de labor parlamentaria donde se va a reunir el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los jefes de los bloques opositores para poder diseñar un poco cuál va a ser el funcionamiento de esta sesión que vos recién mencionabas, que va a comenzar a las 10 de la mañana, una sesión que sí se espera que sea muy extensa. Algunos hablan de más de 40 horas de sesión. Dependerá también de las negociaciones que se den en el propio recinto sobre algunos artículos que la oposición viene pidiendo que se modifiquen. En el oficialismo ya les dijeron hasta dónde están dispuestos a introducir modificaciones. Seguramente después vamos a estar hablando de este tema. Y bueno, la expectativa también sobre cómo se va a dar esa sesión. No solamente es qué se va a votar, que obviamente es lo más importante, sino también cómo se va a dar, cuál va a ser el tono que va a adoptar el oficialismo, qué tono va a adoptar la oposición, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, que son dos de los bloques que en estos últimos días estuvieron llevando adelante las conversaciones, sumado obviamente al resto de las fuerzas políticas. Ya sabemos que Unión por la Patria y la izquierda dijeron que se van a oponer a la ley que está esperando el Ejecutivo Nacional que se apruebe. Así es, y bueno, estamos con Lourdes López. ¿Cómo estamos? Lourdes? ¿Cómo estamos? Bueno, contenta de mañana, a ver. Y la verdad que por lo que se ha estado hablando, muy a la expectativa por lo que va a suceder ahora, a las 19 horas, que me parece que siempre que hay que empezar por el principio, como quien dice, claro, y ver qué va a pasar ahora en lo que es la labor parlamentaria, ¿no? A las 19, no sé si dije a las 17, a las 19, ya va a estar comenzando todo lo que es esta reunión con los presidentes de bloque. En teoría, por lo que dicen, ya están los números para que esto pueda aprobarse, ¿no? Pero por supuesto quedan algunas cuestiones que recién lo contaba en el móvil, y esto que lo hablábamos también con vos más temprano, el tema del quórum, el quórum por mayoría. A ver, con respecto a si por parte de Unión por la Patria esto vuelve a comisión, teniendo en cuenta la incorporación del capítulo fiscal cuando fue aprobado y luego que lo hayan retirado, a ver si realmente se puede llegar a una negociación con este punto principalmente, y si es válido, ¿no? Esto también lo hablaba ayer el diputado Germán Martínez, haciendo alusión a que iban a tratar en sesión, que no era posible que traten en sesión un dictamen en el que todavía estaba incorporado el capítulo fiscal cuando después se retiró. Algo así es lo que él quiso decir. Así es, justamente, y bueno, a propósito de lo que decís, da pie a aquello que decíamos al principio. A ver, si para esta hora, para las 17, ya habrá arrancado el debate propiamente dicho del tema del proyecto, justamente, o bien si estarán discutiendo para entonces todavía lo que se proponen discutir, que es las supuestas irregularidades que habrían acompañado el dictamen. Y bueno, esa es una idea un poco que tiene la gente de Unión por la Patria y de la izquierda. Por eso, ¿vos ves que va a ser muy intensa esa primera parte? Bueno, creo que va a ser clave que se define hoy en la reunión de labor parlamentaria. Sabemos que en lo que ha sido la actual gestión se ha discutido mucho si al comienzo se dejan las cuestiones de privilegio, si se dejan los homenajes o si eso lo dejan para el final. A veces
tratan de ver si eso queda en la mitad de la sesión. Sabemos que todo lo que está vinculado a las cuestiones de privilegio retrasa mucho el debate del proyecto de ley propiamente dicho, y me parece que en ese sentido puede llegar a empantanarse en una discusión donde dificulte avanzar en los temas que, bueno, hemos estado hablando, los que hemos estado hablando todos estos días. Y después, bueno, una cosa es lo que tiene que ver con la votación en general, donde desde el bloque de la Unión Cívica Radical que encabeza Rodrigo de Loredo ya han anticipado que van a dar quórum y además van a acompañar la ley en la votación en general. También el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se pronunció en este sentido diciendo que los diputados que responden a su espacio político van a acompañar. ¿Qué pasa después en particular? Me parece. Esa es otra historia. Claro, me parece otra sesión ahí. Claro, me parece que ahí está la gran incógnita. ¿Qué va a pasar con algunos de los artículos que, bueno, ya vienen diciendo desde la oposición que no van a acompañar? Uno de ellos es el de la privatización de las empresas públicas. ¿Qué va a pasar con ese artículo? ¿Se va a poder aprobar? ¿No se va a poder aprobar? ¿Se le van a introducir cambios? Desde La Libertad Avanza ya dijeron que no van a modificar ese artículo y además destacaron que se hicieron ya muchas modificaciones al texto que se envió desde el Ejecutivo Nacional. El tema es, ellos dicen, no van a modificar nada. El tema es que tengas fuerza y tengas número para imponer que sea así. Que sea así, exactamente, ¿no? Y este por ahí es el mayor desafío a la hora del debate en general, ¿no? Pero es por supuesto también no solo la postura de cada uno de los sectores políticos, sino también va a ser entender cada una de las individuales debutantes dentro de estos sectores políticos que van a hacer quizás los primeros discursos que se puedan llegar a escuchar, ¿no? Por parte de cada uno de los espacios políticos. Así es, y bueno, y para hablar con una de las protagonistas justamente de lo que va a ser la sesión que arranca mañana. Yo me niego a decir la sesión de mañana porque no va a ser de mañana, va a ser de mañana, de pasado. La sesión de estos días. La sesión de esta semana. De esta semana. Así va a ser. Seguramente nos vamos a Mendoza, la provincia de Mendoza. Y para hablar justamente de lo que va a ser la sesión de esta semana, ya convinimos que la vamos a llamar así, estamos con Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? Un gusto saludarles y a toda la audiencia. Buenas tardes. Ahí la vemos. ¿Dónde la encontramos ahora? ¿Acá en Buenos Aires, en Mendoza? ¿Presta a emprender viaje? ¿Dónde está su destino? No, estoy en el despacho, acá en el anexo. Bien. Atenta a... Y a ver, cuéntenos un poquito cómo es el camino hacia la sesión de mañana en lo que es La Libertad Avanza. Ustedes ya tuvieron reunión, van a tener reunión de bloque. ¿Cómo va a ser toda la previa de esa sesión que arranca mañana a las 10? Sí, ahora tienen sesión parlamentaria, calculo que será a las 7 de la tarde. Sí. Mañana también a las 10. Estamos a la expectativa de poder ya comenzar, ¿no?, con esta sesión que nos ha tenido a todos analizando, estudiando, escuchando las voces de distintos sectores. Así es que expectantes para que de una buena vez podamos ya dar cumplimiento, ¿no?, a lo que nos ha pedido el Ejecutivo. Va a ser una sesión larguísima, seguramente, ya lo anticipamos y bueno, todo indica que así será. Después la invito a que se quede a mirar la pantalla de Diputados TV y vamos a detallar antecedentes de otras sesiones tan largas, pero ninguna como esta. Bien. Ya se lo garantizo. A nosotros, perdón, nos dijeron que serían alrededor de 36 horas, alrededor. Bueno, yo compro, no sé, digamos, sugiero que está bien, ustedes también, porque bueno, pues va a ser una base seguramente de 30, pero bueno, durante el debate, ¿usted tiene previsto hablar en el recinto? ¿Tiene previsto hablar sobre el proyecto? Sí, precisamente de reforma del Estado. Creo que es fundamental que hoy tengamos justamente ya un siglo XXI donde el conocimiento y la tecnología nos
constantemente nos están poniendo a prueba y nos están desafiando. En estos momentos necesitamos sí o sí una agilización del sistema de trámites, que los empleados públicos estén capacitados. Muchos de ellos no terminan el secundario y por militar terminan atendiendo en distintos espacios del Estado nacional, provincial y municipal también. Entonces creemos que es necesario replantearse, ¿no? ¿Quiénes son los que toman en cuenta nuestros reclamos, inclusive como vecinos, y también darles la posibilidad a ellos para que puedan capacitarse? ¿Qué opinas sobre el ruido político que se generó en las últimas horas, donde parecía que se había todo encaminado a partir de la negociación con los gobernadores? Y bueno, hubo un poco de run ayer al terminar la jornada y después esta mañana duró un poco más, pero ¿cree que eso va a alterar un poco lo que va a ser la sesión de mañana? Creemos que no, creemos que no. A ver, por un lado, los gobernadores es un tema delicado porque el dinero está nada más que mal distribuido, entonces por ahí piden más, gastan. Tenemos un problema en la provincia, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, donde los policías cobran menos de 250.000 pesos, algunos cobran 183.000 en mano, que están 24 horas haciendo una guardia, comiendo un sanguchito de salame porque no les alcanza, mientras que el dinero se va para otro lado. Entonces, creemos que también contamos, ¿no?, con que los gobernadores, en especial de Mendoza, nos vean no como enemigos, sino como aliados para, para poder llevar adelante esta sesión y para que ellos terminen de aceptar esta reforma, porque realmente después de 120 años de despilfarro necesitamos repensar nuevamente nuestra Argentina. Perfecto, diputada. Bueno, nos seguiremos viendo mañana seguramente acá durante el transcurso de la sesión. Esperamos saber sus discursos y bueno, este debut que va a ser justamente La Libertad Avanza como bloque oficialista, si bien ya han tenido una sesión, pero ahora se van a ver, bueno, llega la hora de la verdad. ¿No es así? Así es. Bueno. Así es. Esperamos expectantes, contentos, emocionados, pero también sabiendo que es una gran responsabilidad, que estamos decidiendo por 45 millones de argentinos, que somos privilegiados y que por tanto tenemos que hacerlo valer a esta banca, teniendo en cuenta no el poder, no el aparentar, el querer tener, el querer ser, sino realmente poner el foco en las personas, en el prójimo, que es lo que busca esta ley. Muy bien, diputada, muchísimas gracias y bueno, la despedimos y bueno, suerte mañana en el recinto. Era la diputada Lourdes Arrieta, justamente de La Libertad Avanza, contándonos lo que es la previa de esta sesión, porque bueno, es el debut mañana nada menos de lo que va a ser la Libertad Avanza como oficialismo, porque bueno, ya hubo una sesión, pero fue la sesión preparatoria. Ahora vamos a ver cómo se desempeñan en una sesión que no es nada sencillo para una bancada que tiene 38 miembros y bueno, y es oficialismo. Nunca hubo un oficialismo tan reducido. Pero bueno, habrá que ver. Y es todo muy primera vez, ¿no? Todo muy primera sesión, bueno, todo lo que es la conformación también de ellos como bloque, ¿no? Porque más allá de que cada uno tiene su postura, muchos son caras nuevas, ¿no? Muchos son, más allá que están todos bajo un sector político, bueno, es todo muy nuevo, ¿no? Me parece que para cada uno de los nuevos miembros y que van a ser los encargados de llevar adelante esta sesión y poder también dialogar con la oposición y poder llegar a obtener el quórum y de esa forma tratar estos 386 artículos que, bueno, tienen, por supuesto, muchos temas, ¿no? Lo hablábamos ayer también, y el tema de las emergencias, ¿no? Las emergencias es uno de los temas que lo han reducido, de todas maneras. Ese era uno de los temas de 11 a 7, más rípidos, ¿no? Claro, sí, uno de los temas más rípidos. Que bueno, generaba mucha expectativa y mucho que de todas maneras queda ahí en el paquete y seguramente es uno de los temas que va a despertar crítica. Vos, Gaby, decías, justamente citabas el caso del tema de las empresas públicas. ¿Vos crees que ese va a ser el eje de las controversias, de las principales controversias?
Bueno, hay varias cuestiones. Nosotros estamos hablando en función del texto del dictamen de mayoría. Eso hay que aclarar, que lo que se va a discutir, o que mejor dicho, se va a llevar al recinto, es el texto del dictamen de mayoría, que parte de ese dictamen fue acompañado en disidencia por la oposición. Lo que sí ya anticiparon desde el oficialismo es que al comienzo de la sesión el miembro informante por el oficialismo va a anunciar algunas de las modificaciones que se le van a hacer a ese texto, y en ese sentido, bueno, se agregan varias modificaciones. Se va a retirar el capítulo fiscal, que en el dictamen de mayoría figura. Como lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, se va a sacar ese capítulo. Ese capítulo incluye varias cuestiones, entre ellas lo que se vino discutiendo en estos días respecto a la suba de retenciones, respecto a la reforma, la modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria. Esos temas quedarían afuera, según lo que ya anticiparon en el oficialismo. Ahora, restan otros temas que en lo que dicen en La Libertad Avanza no se van a cambiar. Yo te mencionaba el artículo relacionado a la privatización de las empresas públicas, donde desde la oposición lo que dicen es: no estamos en contra de la privatización en sí misma de las empresas públicas, pero lo que dicen es: no se puede tratar en bloque todas las empresas, necesitamos que se discuta una por una, y que además no solamente esa discusión después pase por la bicameral de reforma del Estado y de seguimiento de las privatizaciones, sino que también sea aprobado por ambas cámaras. Ahí hay resistencia por parte del oficialismo a hacer modificaciones en ese sentido. Yo creo que va a ser una de las discusiones en el momento de la votación en particular. Ahora, ¿es la central? ¿Es la única? No, recién Lourdes mencionaba el tema de las delegaciones. Claro. Si bien se sacaron delegaciones en algunas materias, desde la oposición están pidiendo que se saquen las delegaciones en materia energética, en materia tarifaria, de salud. Hay algunas discusiones que me parece que van a aparecer. En términos generales, da la sensación, por los números que hemos visto hasta ahora y los apoyos públicos, que el oficialismo tiene chances de aprobar en general la ley y discutirá algunos de los puntos a medida que se avance la votación en particular. Ahí está, por segunda vez en este programa se citó la posibilidad de que el oficialismo tenga los números. Ya las dos ya lo dijeron, que tiene los números. Vamos a ver, ahora vamos a hacer después un poroteo, a ver si existen, de dónde salen esos números. Pero primero vamos a ver lo que nos decía acá durante la jornada el diputado Eduardo Falcone. Mi interpretación era un capítulo importante, pero no era el corazón del proyecto de ley. Seguramente, o sea, se retiró para tratarlo en otro momento. O sea que hay muchos otros capítulos que están dentro de la ley y que permanecen en la ley, algunos que son poco debatidos, como por ejemplo el régimen de incentivo de grandes inversiones, que es sobre lo que voy a hablar yo, que prácticamente no ha trascendido, no sé por qué razón. A ver, aprovechemos y me claro. Cuento dentro de lo que podamos entender quienes no somos economistas como usted. Claro. No, es un régimen, digamos, es un capítulo muy importante dentro de la ley, porque hay muchos capítulos que tratan de otros temas que son de reforma del Estado, de reducción de áreas, pero este régimen es precisamente para dar un incentivo a las grandes inversiones, sobre todo en infraestructura. Sí. Está en un anexo, o sea, en el cuerpo de la ley se aprueba el artículo dice se aprueba el régimen que está en el anexo tal, si se aprueba, pero el proyecto de ley remite a un anexo que describe todos los incentivos fiscales, cambiarios que se propone dar a grandes inversores para grandes proyectos de inversión. O sea, te doy un caso, porque hablamos recién del tema de la Ruta 5. La Ruta 5 tiene 600 kilómetros. Sí. En 40 años el Estado hizo 40 kilómetros y son 600. Entonces, imagínate que
O sea, 40 kilómetros en 40 años es 1 kilómetro por año, tardaríamos 600 años para que lo haga el Estado. Entonces, ¿qué prevé el régimen? Que si lo hace el sector privado, va a tener algunos incentivos impositivos y de estabilidad para que si un inversor privado, extranjero, decide invertir o hundir millones de dólares en algo que requiere un largo plazo de inversión sin recuperación de ingresos y después requiere un plazo mucho más largo para poder recuperar los ingresos, por ejemplo, que pueda recuperar esos ingresos y llevárselos a su país. Por ejemplo, si hay un alemán que pone 1.000 millones de dólares en un puerto, sí, hoy por hoy no puede recuperar esos dólares que son de él, no es que son del Estado. O sea, el tipo deja un puerto acá y tiene que pedir una autorización para recuperar los dólares para su país. Bueno, el régimen lo que prevé es entre otros incentivos, que pueda recuperar lo que puso. Bueno, escuchábamos al diputado Eduardo Falcone, un hombre del desarrollismo que está dentro de La Libertad Avanza, que hablaba con Diputados TV, con Melina Fleiderman. Y bueno, mientras nosotros estamos acá, están desarrollándose reuniones intensas de todos los sectores. Hoy desde las 10 de la mañana está el radicalismo reunido para ver qué iban a hacer. La coalición cívica, en realidad la gente de Hacemos Coalición Federal, que integran la coalición cívica también, obviamente, estaba reunida y pareciera como que ha terminado, porque vos tenés un comunicado, ¿no? Sí, así es. Recién emitieron un comunicado donde dicen que van a dar quórum y van a acompañar en general el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional. Dice: quienes somos parte del bloque Hacemos Coalición Federal, siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa, daremos quórum para que la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada Ley de Bases enviada por el Ejecutivo Nacional. Después continúa diciendo: a instancias de que algunos integrantes del bloque presentaron dictámenes propios, a la hora de discutir los artículos en particular, plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias o modificaciones a los mismos. Esto lo plantean desde el bloque Hacemos Coalición Federal y se refiere a que desde ese bloque se tomaron 3 posturas diferentes frente al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional. Hay un sector que firmó en disidencia. Hay otro sector, como el de la coalición cívica, que presentó otro dictamen, y después otro sector, encabezado por los socialistas y Margarita Stolbizer, presentaron otro dictamen más. Entonces, bueno, entiendo que el bloque de manera general va a acompañar la ley y después presentarán cada una de esas diferencias en la votación en particular. Dicho lo cual, entonces vamos a hacer ahora lo que lo prometido es deuda. Dijimos vamos a hacer el poroteo. Eso es lo más interesante, que por lo menos a nosotros nos gusta mucho. Vamos a hacer entonces, ¿de dónde sacamos la posibilidad de a ver si están los números ya para aprobar la ley? Y recordemos entonces que la Libertad Avanza tiene 38 miembros. Entonces son, obviamente, todos los votos positivos. Tenemos a el PRO, que ya dijo que va a acompañar, son 37 miembros también. Después el PRO ayer inclusive lo ratificaba Cristian Ritondo cuando entraba con Miguel Pichetto, que decía, bueno, vamos a apoyar y algo parecido, vamos a dar las herramientas para que esto pueda, de gobernabilidad, ¿no? Como para que pueda seguir adelante. Y dijimos que, bueno, ustedes no sé si tienen la misma información, que la Unión Cívica Radical iba a apoyar en general. Sí, el propio de Loredo lo anunció a través de la cuenta, de su cuenta de la red social X. Así que tenemos 34 miembros más. Acabamos de decir que Hacemos coalición. Son 23. Sí. Ahí tenemos 23. Hay 9 diputados que yo los incorporo también, que son los bloques chicos y aliados, así, que responden a los gobernadores. Emisiones, a eso hay que sumarlos. Bueno, todos los... No, los 9 son, estamos hablando de Esper, Píparo y su cuñada. Son 2 más, ahí tenemos 3. Los 2 de Santa Cruz, los 2 de San Juan, y me está quedando alguno más. Sí, creo. Después esta parte de Innovación Federal. Ahí tenemos 9. Innovación Federal, 8 de sus miembros firmaron el dictamen, o por lo menos responden a que firmaron el dictamen. Sí. Contamos 8, porque... Somos los 3 peronistas de Tucumán. Los 3 peronistas, hasta ahí llegamos.
Sí. ¿No? Hacemos la cuenta de Hacemos, a ver, perdón, vamos a hacer permiso, acá, esto es televisión, vamos a usar ¿verdad? la tecnología Vamos un a hacer, segundito. vamos a ir directamente y ahora al aire vamos a hacer... Ay, me siento en el programa. Vamos a sumar y podríamos hacerlo mentalmente. Sí, 38 más 37, Bien. entonces 37 del PRO, Sí. los 34 radicales, los 23 de Hacemos, los Sí. 9 de los bloques chicos, De los bloques chicos. Y los 3 de los peronistas. los 3 y los 8. Y los 8 de Innovación Federal, que son 9. Más pero 8. 8 ponemos porque 152 me está dando acá. 152. Sobrado. Anótense ese número y lo adelantamos acá. Si ese es el número, lo adelantamos acá. Si no fue, nada, no pasó nada. Hay Pero- que aclarar Fingimos que... demencia y miramos por otro lado. Sí, Hay así que fue. aclarar que para reunir el quórum se necesitan 129 legisladores. Obviamente de sobra tendrían para la cantidad de diputados para poder reunir el quórum. Y después, bueno, la aprobación con este número que vos acabás de dar la tienen más que garantizada en general. Hay que ver qué pasa con los artículos en los que todavía hay debates, qué modificaciones son las que se van a querer Esa es otra introducir y demás. sesión, lo anticipamos, eso va a ser otra cuestión, pero bueno, de esa segunda parte de la sesión lo vamos a hablar durante la segunda parte de este programa, pero primero vamos a una muy breve pausa. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
seguimos con el análisis, la segunda parte de este programa, en el que vamos a analizar ahora lo que va a suceder justamente en el debate en particular, pero esto nos lleva a pensar a ver qué tan largo será, y es lo que estábamos hablando fuera de cámara, y es lo que estamos hablando hace un montón de días, desde que se anunció que eran 664 artículos, y cuando dijimos que eran menos, no nos creemos que achique el debate. Una diferencia. No crean, 200 artículos no hacen la diferencia. Entre 500 y 386 igual es un montón, ¿o no? Es un montón, pero... Un montón. Recién estábamos analizando la posibilidad de que qué tan extenso será. Y yo decía que le había invitado a la diputada Arrieta que siguiera mirando el tema de hacer comparativas, porque es lo que nos lleva, ¿sí? Porque recién con Gaby, por ejemplo, hablábamos de dónde sacaban que podían ser 30 horas. Y por qué. Y yo creo que... Yo tengo una apuesta que hice ayer, creo, que estabas vos. Creo que dije que iban a ser menos de 40, sí. Más de 30, pero menos de 40. Y me parece que yo sigo insistiendo en esa posibilidad y vamos a comparar. Vos estás en los 36, ahí, te pones en esa... Ponele. Y no sé si no me arriesgo a decir que menos, pero ¿por qué? Por las comparaciones, o sea, mirando a ver lo que fue otras sesiones muy largas. Y por ejemplo, nos tenemos que remontar, por ejemplo, ¿se acuerda que todos los presidentes suelen tener una ley de emergencia? Bueno, el presidente anterior, Alberto Fernández, arrancó con una ley que tenía 9 emergencias. 9 emergencias, o sea, estamos haciendo un escándalo por 11, pero hubo 9. Y se las aprobaron. Y la ley, ¿saben cómo le decían? Ley ómnibus. Estaba buscando y era ley ómnibus y se aprobó el 19 de diciembre de 2019, o sea, un gobierno nuevo. Arrancó a las 15:05 la sesión, no voy a decir todos los horarios así, pero 19 horas 41 minutos duró esa sesión donde hablaron, se dieron el gusto, hablaron todos, debutaba un oficialismo, toda la historia, 19 horas. Es mucho, pero fueron menos de 20. Presupuesto 2023, el presupuesto récord que se aprobó con 180 votos, tiempos de Sergio Massa. Sergio Massa era presidente de la Cámara. Arrancó a las 13:45 esa votación, 26 de octubre de 2022, 19 horas 27 minutos fue eso. Este presupuesto, por ejemplo, tuvo 4 horas de debate en particular. Y los presupuestos ahora, como quedó de 300 artículos, no hay mucha diferencia, digo, en número. Sí, yo creo que la diferencia de este proyecto de ley es la cantidad de temas que se abordan, la multiplicidad, mejor dicho, más que la cantidad de temas. Me parece que es la multiplicidad de temas que se abordan y que en ese sentido una cosa es meterse con los temas en materia penal, otra cuestión es lo económico, otra cuestión es, tenemos artículos referidos a la cultura, artículos referidos a la educación. Me parece que tal vez en ese sentido puede dificultar un poco más el debate o extender un poco más el debate. Vos recién mencionabas algunos de las discusiones que se han dado sobre iniciativas que llevaron ya 20 horas, como decíamos antes, José, es un montón de tiempo. Claro. Pero para temas, claro, estamos hablando de temas únicos. Claro, temas únicos donde las intervenciones me parece que incluso tal vez eran menores a los que se pueden llegar a esperar en esta sesión, porque tal vez hay diputados que deciden no hablar de lo que tiene que ver con la desregulación de la economía y sí les interesa tener una intervención puntual respecto a temas de la cultura o respecto a temas vinculados, como decía antes, a la educación, ¿no? Claro. Y ahí me parece que en ese sentido podés llegar a tener una gran cantidad de legisladores que deseen participar de este debate y eso puede llegar a extenderlo un poco más. La verdad suena difícil creer que se puede llegar a hacer una sesión de 40 horas, más de 40 horas. También se habló, como vos decías, 36, incluso decís, ¿serán 36? Es un montón realmente. ¿En base a qué? Y yo, para cerrar acá, por lo menos, en esta parte, y después tenemos más comparaciones, las del aborto, que fueron larguísimas. Fue larga esa. La última, la que fue la menos larga, fue la de 2020, 11 de diciembre de 2020, terminó a las 9 de la mañana prácticamente, 21 horas 36 minutos. Y la primera sesión del aborto, que fue el 13 de junio de 2018, que fue más larga, esa arrancó a las 11:20
y terminó y tuvo 23 horas 19 minutos. Ahí, esa es la más larga de todas las que en este raconto uno tiene en consideración. Después eso se cayó porque se modificó y se mandó a diciembre. Eso se cayó y claro, en el Senado se votó en contra. Pero bueno, vamos a tener unas placas, unas placas, Gaby. Sí, vamos a contarles un poco las modificaciones que se hicieron en base al dictamen de mayoría. Aclaro mucho esto porque, como todo, lo que hoy por hoy tenemos y que se va a discutir y que se va a llevar al recinto es el texto del dictamen de mayoría. Después estuvo circulando otro texto que es el que el oficialismo dejaría con los cambios que estaría dispuesto a introducir, pero hasta que eso no sucede, hay que atenerse al texto que tenemos, que es el de dictamen de mayoría, donde ya en ese texto se hicieron modificaciones de este proyecto de ley de bases y puntos de partida. Bueno, uno de los temas que se discutió desde el comienzo tiene que ver con la delegación de facultades, las delegaciones legislativas. Se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo a 1 año con la posibilidad de prorrogar por 1 año más la aprobación del Congreso. En el texto original esto era de 2 años con posibilidad de prórroga de otros 2 años y también se achicaron, todo lo que tiene que ver con la delegación de facultades más allá de las emergencias. El oficialismo lo que dijo en estos últimos días, o lo que le planteó a la oposición, es que también estaría dispuesto a remover lo vinculado a lo previsional y fiscal. Lo previsional era un pedido que venían haciendo desde la oposición y lo fiscal, lo que dicen desde La Libertad Avanza, es desde el momento que nosotros vamos a decidir sacar del texto el capítulo fiscal, no tiene sentido que sigamos solicitando delegaciones de facultades en materia fiscal. Claro. Bueno, esto es uno de los puntos que se cambiaron en el texto, pensando en el texto que llegó por primera vez aquí o el texto que se elaboró al comienzo. Después vamos a ver en la próxima placa otro de los temas que tiene que ver con privatizaciones. Recién mencionábamos que sobre ese tema ya se hicieron algunas modificaciones que figuran en el dictamen de mayoría, que se eliminó a YPF del listado de las 41 empresas que están en el anexo de este proyecto de ley. En el caso de Nucleoeléctrica Argentina, de Banco Nación y de ARSAT, se estableció que el Estado solo puede realizar una privatización parcial como una manera para que mantener el control de la empresa del Estado, ¿no? Ahora, ¿querían sumar alguna más? La oposición estaba pidiendo que se sacaran directamente del listado estas empresas. Ahí el oficialismo lo que dijo es, no, la única empresa que sacamos es YPF y se incorporó, también esto fue por pedido de la oposición, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones para el seguimiento de los trámites respectivos en lo que van a ser las privatizaciones de las empresas públicas. ¿Qué es lo que están pidiendo, solicitando desde algunos de los bloques de la oposición? Son varios temas. Primero, que no se trate en bloque las privatizaciones con todas estas empresas, estas 40 empresas que figuran en el anexo, sino que se discuta una por una. Al mismo tiempo, lo que plantean es que, además de discutirse en la bicameral, después cada privatización sea aprobada en tanto la Cámara de Diputados como en el Senado. Bueno, desde el oficialismo lo que dicen es ese punto no lo vamos a modificar más, no hay posibilidad de modificarlo ni siquiera en el recinto. Ahí es donde me parece que es lo que les decía antes, va a haber algún tipo de puja porque la oposición está diciendo si no se modifica nosotros lo vamos a votar en contra y por lo tanto no van a poder aprobarlo. Veremos qué sucede, como decimos siempre, se negocia hasta último momento, a veces cede más uno, cede más otro sector y finalmente se puede llegar a un acuerdo y si no, bueno,
está, como siempre, la posibilidad de rechazar ese artículo en caso de que no estén de acuerdo, como lo vienen diciendo desde la oposición. Otro de los puntos importantes de esta iniciativa tiene que ver con el de jubilaciones, que en el dictamen de mayoría lo que figura es que, bueno, iba a realizar un ajuste trimestral que le corresponde a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual de movilidad jubilatoria. A partir de abril se realizaría una actualización automática por inflación mensual en base al último dato del INDEC. Bueno, ¿qué pasó con este punto? Este punto, lo que ya anticiparon desde La Libertad Avanza, es que lo van a dejar para discutirlo en otro momento. Este punto forma parte, al igual que otros tantos, del capítulo fiscal y, según anunciaron desde el oficialismo, ese capítulo fiscal quedaría fuera, por lo tanto el tema jubilaciones también quedaría fuera y esto lo que plantea es que este texto que está hoy en el dictamen de mayoría sería modificado en el recinto como esperan en la oposición según lo que les dijeron en el oficialismo. Después hay otro de los grandes temas que tiene que ver con retenciones, también que forma parte de este capítulo fiscal, por lo tanto lo más probable es que quede afuera. Pero en el dictamen de mayoría ya se habían hecho modificaciones en relación a esta cuestión donde se discutió mucho y lo que quedó en el texto es que se establecen en 0% las retenciones para las economías regionales y se elimina la facultad del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo para subir los derechos de exportación. Y como decíamos acá, sin embargo, el oficialismo ya adelantó que dejará afuera del texto este tema durante el tratamiento del recinto, en el recinto. Ahí, bueno, esperan que eso se vaya a cumplir. Lo que dicen también en la oposición, que ayudó en mucho el hecho de que quedaran afuera de la discusión tanto retenciones como jubilaciones, que eran dos temas que venían trabando, ¿no? Claro. Mucho la discusión. Lo que pasa es que son los temas que, le queda muy flaco en materia de divisas al gobierno con cómo queda este proyecto. Sí, ahí hubo en las últimas horas, en la reunión que se dio en el CFI, ayer a las 19 horas, donde se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio y legisladores opositores con el ministro del Interior, Guillermo Franco, hubo un entredicho posterior que se dio porque desde la oposición dejaron trascender que en esa reunión se había hablado la posibilidad de que se coparticipe el impuesto país, justamente como un modo de que las provincias no pierdan ingresos, porque también se dejó afuera la discusión de ganancias. Y después, desde el gobierno, desmintieron que se haya hablado de eso, desmintieron que se haya evaluado la posibilidad de que se coparticipe justamente ese impuesto. Lo hicieron a través de la cuenta de la red social X de la oficina del presidente. Y también lo desmintió después el vocero Adorni, el vocero presidencial Adorni, diciendo que nunca se habló de ese tema en la reunión. Bueno, ahí quedó esa discusión y, como vos decías, una de las cuestiones que plantean también desde el Ejecutivo es, bueno, damos de baja el capítulo fiscal, no podemos tampoco desfinanciar al Estado, ¿no? En ese sentido. Así es, y bueno, todo, ya decíamos al principio, bueno, todo esto va a suceder mañana a partir de las 10 de la mañana, pero es clave la reunión que va a tener lugar dentro de unos minutos, a partir de las 19, en el Salón de la Delia Parodi, y desde allí nos va a dar un informe Gonzalo Solaberrieta. Hacia él vamos. Hola José, placer saludarte, también para las compañeras, ahí para Gaby, para Lourdes y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión, con esta imagen espectacular que nos trae nuestro querido camarógrafo Ariel Cano, sobre este lugar que vos mencionabas recién, José, el día clave
para lo que será la reunión de labor parlamentaria aquí en el Salón Delia Parodi, donde vamos a tener la palabra de los presidentes de bloque, pero también el acompañamiento de algunos secretarios de bloque. Hoy me decían, por ejemplo, la presencia, en el caso de la UCR, de Rodrigo de Loredo, obviamente como presidente de bloque, con la posibilidad también de que esté Soledad Carrizo, la secretaria parlamentaria del bloque, y así con otros participantes, además de los propios presidentes de bloque, como solemos ver y estar acostumbrados, al igual que hoy, por ejemplo, nos decía que también Romina del Pla va a estar presente por parte de la izquierda. Bueno, así se va a dar este desarrollo con esta reunión, en donde estará obviamente Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, y en donde, bueno, se van a terminar de definir algunas cuestiones. En principio, y como siempre, darle un orden, una prolijidad y cómo se va a desarrollar la sesión. Y en este caso, José, cuando nos enteramos a principio de semana que esta sesión iba a tener alrededor de 40 horas de duración, empezamos a evaluar si arranca esto bien temprano, 9, 10 de la mañana de mañana miércoles. Van a ser 40 horas. La pregunta eran, ¿seguidas? Bueno, acá está la pregunta de si habrá en algún momento algún cuarto intermedio. ¿Cuánto durará este cuarto intermedio? Por lo general estamos más acostumbrados o solemos ver cuartos intermedios, vos lo sabés muy bien, José, para un breve descanso de media hora, de una hora. Creo que como mucho me estoy yendo por las nubes, pero estamos acostumbrados a este tipo de cuartos intermedios. En este caso, se podría dar la posibilidad de un cuarto intermedio de varias horas para un cierto descanso, para una buena alimentación de los diputados, en el sentido de las energías que van a precisar para continuar un largo debate. Y acá está la gran pregunta, pero de acá, de atrás mío, donde está esta mesa extensa, larga, rectangular, donde van a estar con sus micrófonos los protagonistas, van a terminar de delinear cómo se va a dar esto. Hay distintas posturas, José, a esta altura. He consultado, algunos dicen que tal vez está la posibilidad de dar un cuarto intermedio que dure, una durabilidad desde las 10 de la mañana cuando comienza hasta la medianoche, a las 12, lo cual serían 12 horas de corridos, un cuarto intermedio, la vuelta o el retomar la actividad varias horas después, como para dar un buen descanso, imaginamos temprano a la mañana, y otras 12 horas de corrido aproximadamente, lo cual estamos evaluando algunas hipótesis. Y la otra posibilidad es que se haga todo de corrido con pequeños cuartos intermedios de breves descansos. El problema aquí va a ser, obviamente, de que después de esos cuartos intermedios continúe el quórum necesario para que siga y tenga curso el resto de la sesión. Claro, tal cual, Gonzalo, lo hablamos recién que nos cruzamos ahí, especulamos un poco con el tema de los de si iba a haber o no iba a haber. La posibilidad de un cuarto intermedio podría llegar a ser a medianoche. Yo comparo nada más lo que sucedió, por ejemplo, en un debate. La última vez que hubo un tipo similar de cuarto intermedio, una sesión muy larga, que fue la de la privatización de YPF. Fue el 2 de mayo de 2012, arrancó esa sesión a las 15:50 y terminó a las 12:06, la primera parte. Habían hablado para entonces 184 oradores y arrancó de nuevo a las 10:10 del día siguiente y terminó a las 10 de la noche, 10:47, 21 horas 53 minutos fueron en total. Digo, esa es la única alternativa que se me ocurre que pueda llegar a suceder. O sea, que si hubiera un cuarto intermedio que fuera así, de medianoche hasta la mañana temprano, 9 de la mañana, 10 de la mañana, como para, pero que ese tendría que ser el único cuarto intermedio en todo caso, porque después ya se adentrarían en la cuestión de la votación en general, y después que se vote en general vienen las votaciones en particular, y ahí sí no podés poner en riesgo el quórum, entonces ahí tiene que seguir. Sí. Esas son las especulaciones. Todo eso lo van a resolver ahora cuando se reúnan ahí a tus espaldas, estén todos los presidentes de bloque. Sí, y otra cuestión, José, que no solamente es una fuente de consulta para con los legisladores, sino que nos hacen también a nosotros algunas de las personas cercanas, digamos, aquí al Congreso, que nos dicen, vos estás contemplando, cuando hablamos de 40 horas,
con las cuestiones de privilegio y la asunción de los nuevos diputados que habían quedado pendientes justamente de la misma. ¿Los incluís dentro de las 40 o serían 40 debates más esas horas en donde estarían las cuestiones de privilegio? Yo creo que es todo un paquete dentro de las 40, me da la impresión. Pero bueno, también será importante escuchar, bueno, no vamos a tener la oportunidad de escucharlo realmente porque esto, aclaramos, es una cuestión privada, las labores parlamentarias no se televisan, no se comunican y no se puede presenciar, sino que es más bien una cuestión privada, pero sería más que interesante saber cuál es el mensaje que también va a bajar, por así decirlo, a los presidentes de bloque, Martín Menem, porque tal vez la postura sea que esto no tenga un cuarto intermedio y que continúe todo de una para que además tenga una cierta agilidad la sesión, y veremos también cuál es la propuesta del resto de los presidentes de bloque. Muy bien, Gonzalo, vamos a ver entonces a ver qué resuelven. Si podés darle algún consejo, decirle, un cuarto intermedio no está más, pero uno solo queremos. Así, gracias Gonzalo. Estamos atentos a cualquier novedad, nos informás. Abrazo. Será un placer, José, como siempre, y le voy a decir de parte de José Di Mauro la consulta. Dígale un abrazo nomás, grande. dígale nomás, sí. Así que bueno, vemos. A propósito de esto que ustedes hablan del cuarto intermedio y de la duración, hoy más temprano una diputada, Germana Figueroa Casas, habló en un medio diciendo que bueno, tenía miedo de quedarse dormida por una cuestión de tiempos, ¿no? Y creo que no debe ser la única, sino que muchos capaz deben tener cierto temor o cierta duda de cómo va a ser el mantenerse por ahí mentalmente concentrado para tratar esto que es tan importante, ¿no? Como decía Gaby recién, que hay una multiplicidad de temas y en cuanto a contenidos y a importancia que no es que este es más importante, este no le presto tanta atención y me focalizo en este, supongamos, ¿no? Pasa una cosa que obviamente es el hecho de que se suele dar, por ejemplo, en los debates del presupuesto, y lo han dicho los propios legisladores que dicen, bueno, ese reglamento que nunca se va a modificar, que dice que a las 12 de la noche corten para reanudar después más despiertos, pero les pasa normalmente con el presupuesto que cuando llega el debate en particular ya están muy cansados, después de tantas horas, después de 17, 18 horas, y después llegar a ese debate, y es el momento donde se ve la letra chica y es muy, muy difícil. Lo que pasa que yo digo, aparte, a veces a un oficialismo le conviene, para no alargar el debate, que tengan ya, agarrarlos ya cansados a los legisladores y bueno, evitar que lleguen con todos los bríos y con la intención de estirar a 2 o 3 días un debate. No recuerdo ahora qué diputado o diputada fue, pero sí en algún momento mencionaron que más allá del cansancio y del sueño, empieza a generarse mal humor, ¿no? Justamente también por la falta de sueño, por no poder dormir, porque les empieza a agarrar hambre. Nos lo dijo algún legislador aquí en Diputados TV en un momento, ahora no recuerdo su nombre y temo equivocarme, así que... pero sí, bueno, obviamente en varias oportunidades se pensó en la posibilidad de modificar el reglamento para que las sesiones no sean sesiones tan extensas y buscar el modo de que, bueno, el debate que se lleve adelante sea un debate donde todos los que integran el cuerpo puedan estar estén descansados, que estén en condiciones para poder debatir sin, lo que sabemos que le pasa a cualquier persona si está con sueño. Claro. Y además requiere un gran esfuerzo mental la modificación inclusive de algunos artículos porque se tiene que discutir con el oficialismo, la oposición. Bueno, ¿qué va a pasar respecto a eso? Tenemos que esperar al resultado de la reunión de labor parlamentaria, que seguramente ahí ya vamos a tener más información de cómo se va a desarrollar esta sesión de mañana. Había muchas expectativas, ayer lo hablábamos con otros diputados también, y bueno, el hecho de que había que afinar todas las conversaciones, las negociaciones, para que quedara bien establecido, sobre todo cómo va a ser el debate en particular, para evitar que se produzca un aquelarre en ese momento en el cual, todo el mundo quiera introducir modificaciones. Recordemos, este es un proyecto que, como muchos otros, no es la primera vez que un proyecto, un dictamen, después se modifica mucho. Ha pasado
Lo que pasa es que este es un proyecto muy extenso, que también se redujo, no importa, pero bueno, puede llegar a suceder el hecho de que en el momento del debate en particular todo el mundo quiera opinar y que se reabran cientos de debates y bueno, no puede ser así, pero todo eso, ordenar ese debate va a ser tarea de los jefes de parlamentarios que se van a reunir. Yo elijo creer, como dicen muchos, elijo creer que va a ser un debate ordenado, sin chicanas, sin discusión, sin tanto de vuelta, pero por una cuestión no de que no tengan que pasar o porque no haya capaz esa intención de el tira y afloje que se da normalmente en las sesiones, sino por una cuestión de tiempo. Es decir, si no nos apuramos, claro. O sea, los que perdemos somos nosotros, ¿no? Me parece que es una cuestión de ser profesional y darle la celeridad necesaria al tema. Los que nos tenemos que apurar somos nosotros, porque ya terminó nuestra hora. Espero que la hayan disfrutado. Ustedes la disfrutaron, seguramente nos informamos mucho. Muchas gracias, Gaby. Y gracias, Lourdes. Siempre es un placer. Bueno, nosotros nos volvemos a ver mañana, o estará el debate seguramente, bueno, veremos qué es lo que sucede mañana, pero nos volvemos a encontrar en cualquier momento y mañana a esta hora van a estar el debate intenso y veremos por cuántas horas sigue. Bueno, nos saludamos, tengan ustedes una muy buena jornada y nos vemos mañana.